Buenas tardes, un placer estar con ustedes para continuar utilizando este medio que es el que tenemos para poder llegar a cada uno de ustedes e ir desarrollando los contenidos de nuestra asignatura Biología Básica. En la tarde de hoy nos complace trabajar, o más bien continuar trabajando el tema de los nutrientes. Ya en la nutrición, tanto autótrofa como heterótrofa, vimos que los organismos tienen que buscar, digerir, degradar y asimilar los alimentos. Y todo ese proceso es que se llama la nutrición. Ahora bien, esos nutrientes que nosotros necesitamos para nuestras actividades vitales pueden ser las proteínas, como ya hemos dicho, pueden ser los carbohidratos, pueden ser los lípidos, los minerales y también las vitaminas. Vamos a comenzar hablando de los carbohidratos. Y los carbohidratos son compuestos orgánicos que están formados fundamentalmente por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Fíjense que aquí en el hidrógeno aparece un 12 y aquí en el carbono, en el oxígeno, aparece una N. N significa número, el número X de carbono, comenzando lógicamente por el número 3. Entonces, esto que está aquí viene siendo la fórmula general con la cual podemos escribir cualquier carbohidrato. Por ejemplo, si esa N equivale a 3, y obviamente aquí está la N también equivale a 3, el compuesto sería este, N3H6, es decir, el doble, el hidrógeno siempre sería, el hidrógeno es el doble del carbono y del oxígeno. Entonces, como tiene 3 aquí, el doble serían 6. Y oxígeno N equivale a 3. En cambio, si esa N que está aquí fuese 4, entonces estaríamos hablando de C4H8O4. Siempre el hidrógeno, el doble del carbono y del oxígeno. Si fuera 5, C5H10O5. Siempre el hidrógeno será el doble del carbono y el doble del oxígeno. Y si fuera 6, para ya concluir con estos carbohidratos pequeños, sería C6H12. El hidrógeno, el doble del 6, sería 12O6. De esa manera, nosotros podemos escribir cualquier carbohidrato utilizando su fórmula general, que es esta, y que por favor no debemos olvidar. Ahora bien, esos carbohidratos cumplen una serie de funciones para el organismo, siendo la función principal la proporcionar al organismo energía, y sobre todo energía inmediata. Y hablando de energía, un gramo de un carbohidrato puede producir 4 kilocalorías, de modo que la cantidad de energía que pueden producir los carbohidratos son 4 kilocalorías, por gramo. Los carbohidratos están presentes en una serie de alimentos y por eso vale la pena no confundir lo que es un alimento de un nutriente. Los alimentos, como podemos ver aquí, son una gran cantidad. Usted va al supermercado y en esas góndolas, todo lo que se come, toda porción comestible que tenga por lo menos uno de esos nutrientes que ustedes ven ahí, es un alimento. En cambio, los nutrientes solamente son estos 5 que ven acá. Estos son, vamos a decir, los alimentos que son ricos en carbohidratos, pudiendo lógicamente haber más. El arroz, por ejemplo, es un alimento rico en carbohidratos. El pan y todo lo derivado de la harina de trigo, como la pizza, la pasta, lo estoy representando en este pan. Hay que reconocer que las frutas también son ricas en carbohidratos. Y otra serie de alimentos como la yuca, el plátano, toda la pasta, ya la dijimos, y la fruta, son los alimentos más representativos
que están constituidos o que poseen gran cantidad de carbohidratos, ricos en carbohidratos. Ahora bien, esos carbohidratos, y debo también decir que el nombre correcto de los carbohidratos no sería carbohidratos, sino sería glúcido. Lo que pasa es que históricamente los químicos, vamos a decir un poquito antiguos, le pusieron el nombre de carbohidrato. Después más adelante, hace ya más de 100 años, se dieron cuenta que no estábamos hablando de un carbono hidratado, como se puede ver aquí en su forma, sino que ya es un compuesto completamente diferente. Y entonces el nombre evolucionó a glúcido, algo que al descomponerse se convierte en una sustancia dulce, unos azúcares. Y entonces, visto eso ya, vamos a pasar aquí a la clasificación de los carbohidratos o glúcidos. Le seguimos llamando, en los libros aparece la palabra carbohidrato porque ya es una palabra que se ha hecho más común, más sonora, y la gente lo asocia más y no se le dice con tanta generalidad glúcido como se le dice carbohidrato. Pues bien, los carbohidratos lo vamos a clasificar, lo podemos clasificar de manera diferente, obviamente, en función de algunos aspectos. Puede ser por su grupo funcional, puede ser por el número de átomos de carbono, y como ya yo le dije que si tenían 3 átomos de carbono, esta era su fórmula molecular. Entonces, si tienen 3 átomos de carbono, ese pequeño carbohidrato es una triosa. Tres, osa, los azúcares terminan en osa, como glucosa, fructosa, manosa, maltosa. Bien, cuando el carbohidrato tiene 4 átomos de carbono, entonces tet viene de 4, tetra, tetrosa, osa, un azúcar con 4 átomos de carbono. En este caso, los azúcares que tienen 5 átomos de carbono, pent. Pent significa 5, pentosa. Y los que tienen 6 átomos de carbono, hexosa. De esta forma, hemos clasificado los carbohidratos. También se puede clasificar en función de su grupo funcional. Pero la clasificación que más nos interesa a nosotros de los carbohidratos es dependiendo del tamaño de la molécula. Y vamos a ver ahora, con esto ya terminamos, el mini tema de ese tipo de nutrientes que se llaman carbohidratos. Entonces, los carbohidratos se pueden clasificar atendiendo al tamaño de la molécula, una molécula muy pequeñita, una mediana y una ya grande. Las más pequeñitas son los monosacáridos. El término mono significa uno, monosacáridos. Son los azúcares más pequeños que ya no se pueden degradar en otro azúcar más pequeño. Se puede degradar en otra cosa, en ATP, que es otro tema que lo vamos a ver al final de esta unidad. Pero los monosacáridos, como su nombre lo indica, mono, uno, no se pueden degradar en un carbohidrato más pequeño. Vamos a tener a la glucosa, que es uno de los azúcares más importantes, ya verán por qué. En primer lugar, la glucosa es el azúcar de la sangre y por lo tanto el combustible del organismo. Y nosotros, para nuestras actividades, para subir una escalera, para caminar, para mantener el cuerpo a 37 grados centígrados, para el transporte activo en nuestro organismo a través de la membrana celular, tiene que haber un gasto de energía, por supuesto. Se requiere de una energía, de un combustible. Y ese combustible es la glucosa. Pero la glucosa es una hexosa. Tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Hexosa, la glucosa. Y esta sería su estructura cíclica. Aquí tiene un carbono en este vértice, aquí tiene otro, aquí tiene otro, aquí tiene otro, aquí tiene otro, y aquí arribita, que no está indicado, porque cuando se pone la fórmula, la estructura cíclica, suele no colocarse, a veces sí, a veces no, pues ahí hay que suponer que tenemos otro, y tendría entonces 6 átomos de carbono. Pues la glucosa debe estar en nuestra sangre en una proporción de 70 a 110 miligramos por decilitro. Eso, bueno, va a depender del método en que se haga el análisis, pero
los análisis que se hacen aquí en el país con una serie de instrumentos, de aparatos, establecen que lo normal sería entre 70 a 110 miligramos por decilitro. Cuando hay mayor cantidad de azúcar en la sangre, entonces estamos hablando de una hiperglicemia, que es lo que se conoce comúnmente como sufre la persona de diabetes, o puede ser ya prediabético o diabético. Bueno, entonces, les recuerdo que la glucosa es el azúcar de la sangre y es por lo tanto el combustible del organismo. Hay otro monosacárido que es la fructosa, que es el azúcar de la fruta. El guineo, por ejemplo, tiene mucha fructosa. Y un tercer monosacárido que es la galactosa. Ocurre que también hay otros carbohidratos que son un poquito más grandes, que son los llamados disacáridos. Di significa dos, disacáridos. Aquí vamos a encontrar dos monosacáridos unidos. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a acercar un poquito la cámara. Y aquí tenemos una glucosa, L-glucosa, unida a otra glucosa por un enlace que se llama alfa-1,4-glucosídico. Entonces, ahí tenemos un disacárido. Dos monosacáridos, como la glucosa, forman un disacárido. En este caso, se llama maltosa. La maltosa se usa está en la malta y se usa en la fabricación de cerveza. Hay otro disacárido que es el azúcar de mesa, que se llama sacarosa, que es muy frecuente en la caña de azúcar, en la caña, hay mucha sacarosa. Entonces, la molécula de sacarosa es un disacárido que está unido por dos monosacáridos, la glucosa, que siempre está presente, y la fructosa. Glucosa más fructosa da la sacarosa, que es el azúcar de mesa presente en la caña. Y ya tengo aquí un tercer disacárido, que es la lactosa, que está formada por una molécula de glucosa y una de galactosa. Este es el azúcar que está presente en la leche. Lactosa presente en la leche. Y finalmente tenemos ya los polisacáridos. El término poli significa muchos. A ver si ustedes recuerdan el tema anterior de la fotosíntesis, donde dibujábamos muchas glucosas unidas una con otra, muchas. Eso ya es un almidón presente aquí en el arroz, presente aquí en el pan, la harina de trigo, y ya eso es un polisacárido. Pues los polisacáridos de utilidad nutricional, tenemos aquí el almidón. Primero, el almidón presente en el pan, presente en el arroz, presente en el trigo, presente en la pizza. El almidón es un polisacárido que tiene función energética de reserva en los vegetales. Una yuca, una batata, un plátano, el propio arroz. El almidón se guarda en el fruto. Y entonces, esa es una reserva que las plantas fabrican para ella. Luego venimos nosotros, comemos el fruto, el producto de esa fotosíntesis, y ya estamos incorporando el almidón. Estamos incorporando energía química a través de esos alimentos que ingerimos. Entonces el almidón, fuente de energía de reserva, pero en vegetales. Se acumulan tanto en el fruto como en la raíz, en el bulbo, en el tubérculo de los vegetales. El otro polisacárido es el glucógeno. El glucógeno es el almidón animal, el almidón que tenemos los animales acumulado, guardado en el hígado y en los músculos. Por lo tanto, el glucógeno tiene función energética de reserva, pero en los animales. ¿Dónde tenemos los animales glucógeno? En nuestro hígado y en nuestros músculos. Y ese glucógeno es como una reservita que tenemos ahí por si nos pasamos unas 12 horas sin comer. Entonces tenemos como cuando usted tiene comida en la nevera, por si se le acaba la que ya o le da hambre, pues también tenemos un espacio que se guardan las cosas, ya los nutrientes, y en el hígado se da una buena cantidad de glucógeno
y en los músculos también. Cuando estamos en periodos de ayuno prolongado, el propio organismo utiliza el glucógeno y lo convierte en azúcar. Un tercer polisacárido es la celulosa, y la celulosa está presente en la pared celular de los vegetales. Recuerden que la pared celular es una estructura propia de los vegetales. La pared celular, la celulosa, forma la pared celular en los vegetales y le da esa rigidez. Entonces, la celulosa tiene función estructural, pero en los vegetales. Y finalmente, la quitina, que es otro polisacárido con función estructural en los animales. La pezuña de las bestias, de los animales, las uñas nuestras, todo eso está hecho de quitina, que es un polisacárido y tiene como función formar estructura en nosotros. De modo, ya para terminar, que ese tipo de nutriente llamado carbohidratos o glúcidos tienen fundamentalmente la función de proporcionar energía para el organismo. Estos compuestos sencillos proporcionan energía inmediata y 1 gramo de carbohidrato posee solo 4 kilocalorías. Pocas kilocalorías si la comparamos con el caso de los lípidos. Los alimentos ricos en carbohidratos son las frutas y los cereales fundamentalmente. Y los carbohidratos, dependiendo de su tamaño, se pueden clasificar en monosacáridos, que son los más pequeños, que pueden viajar por la sangre sin ningún problema, siendo el más importante la glucosa, porque es el azúcar de la sangre y por lo tanto el combustible del organismo. Y entonces esos monosacáridos se unen para formar disacáridos, y entonces ya se siguen uniendo moléculas para formar unos compuestos complejos que son los polisacáridos, destacándose entre ellos el almidón, que es la materia, el carbohidrato, tiene como función reserva en los vegetales, y el glucógeno función reserva en los animales, acumulándose este último glucógeno en el hígado y en los músculos. Hasta aquí hemos visto el tema de los carbohidratos o glúcidos, y entonces les recomendamos que a la hora de irnos a la cama no debemos consumir grandes cantidades de carbohidratos o glúcidos, porque esos carbohidratos en los procesos metabólicos, como ya no vamos a gastar mucha energía porque vamos a dormir, se convierten en grasa. Cuando el hígado ya no puede seguir guardando más glucógeno, el exceso se guarda como glucógeno, el que tú no usas, pero el que no puede guardar como glucógeno porque ya se saturó la capacidad del hígado de guardar el glucógeno, entonces se va a entrar en otro proceso y van a formar las grasas, y esas grasas es que nos permiten el aumento de peso. Así que por favor, a controlar los carbohidratos, sobre todo en la noche, y a tomarlo como fuente de energía en la mañana y a mediodía. Que la pasen bien, y en breve volvemos con más temas de la nutrición.